Nací en Ecuador y la vida me llevó lejos, hasta Madrid, para empezar de nuevo. Mi historia no ha sido fácil. La violencia marcó parte de mi pasado, pero también despertó mi propósito. Hoy soy empresaria, conferencista y defensora de los derechos humanos. Actualmente dirijo los proyectos y eventos para América Latina y el Caribe en BBS International, junto a mi mentora Visila Bococo. Y también lidero el desarrollo de negocio en Odisisa, transformando la sostenibilidad en impacto medible mediante tecnología. Como sobreviviente de violencia doméstica y vicaria, me convertí en defensora de los derechos de las mujeres. Cofundé Qué Grandiosas y participo en programas de inclusión y mentoría que empoderan mujeres y comunidades en Ecuador y el mundo. Con más de 20 años de experiencia corporativa y formación internacional, he sido reconocida como mujer líder en España y líder de excelencia en negocios. Pero mi mayor logro es servir y generar un impacto real en las personas y sus proyectos. Creo en los negocios con propósito, en el poder de las alianzas y en el liderazgo con corazón. Porque cuando transformas tu dolor en propósito, no solo cambias tu vida, cambias el mundo. La violencia y la migración marcaron mi pasado, pero fueron el pasaporte hacia el propósito y el éxito. Mi misión, conectar negocios con propósito y transformar vidas. Hola, hola, ahí sí. ¿Cómo está Morelia? Muy buenos días. Muchas gracias. Qué lindo estar en este escenario y más que nada porque más allá de ser el marco, en el marco del Mes Internacional de la Mujer, me encanta que esta audiencia sea mixta, porque para hablar de un día de la mujer tenemos que estar hablando hombres y mujeres. Y qué bueno los hombres que se han dado cita esta mañana. Un poco el preámbulo y quiero empezar porque en realidad, aunque está igual, quiero irme para acá atrás. Ustedes vieron, soy ecuatoriana y orgullosamente siempre saco mi bandera. ¿Por qué razón? Y está al lado de la de México, porque quiero iniciar esta intervención mía en que los países, hoy estamos viviendo un mundo caótico de muchos conflictos. Pero efectivamente, cuando me dicen, eres una ecuatoriana en México, ¿qué haces en México y los conflictos y demás? Ese no es mi duelo, son duelos ajenos. Problemas de conflictos y demás no son los míos. Yo tengo la gente mexicana que quiero mucho y aunque soy del Ecuador, del país de los cuatro mundos, yo soy mexicana de corazón, les digo. Y así que para mí un honor estar aquí. Y digo que justamente esta parte de donde vengo, porque es un país que también en la narrativa nos tienen como un país inseguro inseguro y del narcotráfico, pero hoy aquí me compete en estar en esta intervención que aunque es corta, pero quiero transmitirles que este es el mejor ejemplo de que el liderazgo no compite, el liderazgo construye. Y es en la coherencia de las personas, en este caso de las mujeres, cuando transformamos a otra mujer, cuando apoyamos a otra mujer, cuando creemos en otra mujer, cuando le impulsamos, aunque a veces nosotros mismos no creemos, yo soy el mejor ejemplo de poner la escalera. Y yo quiero iniciar esta intervención que yo no estaría aquí y hoy hablando desde otra narrativa si no tuviera a mi gran mentora y a la CEO y fundadora de BBS International como es Visila Bococo, a quien le debo hoy ser la directora de su agencia y que antes de todo de este cargo, porque los cargos son cargos, pero más allá de eso es que confió en mí y me puso la escalera. Y este es el mejor ejemplo que hoy les venimos a transmitir. Porque no podría estar yo aquí después de dos hechos que me marcaron la vida. Soy sobreviviente de violencia y violencia doméstica. En el 2010 casi muero a través de un intento fallido de ahorcamiento. Tuvieron que reconstruir mi rostro y pasé 3 meses con licencia médica y trabajaba en una multinacional de cosméticos. No era una persona tal vez de las zonas rurales como a veces piensan que es la violencia y que está solo en las zonas donde quizá no hay educación. La violencia de género está en todo nivel y mucho más a veces en los niveles donde estamos en cargos de dirección
o en cargos en una empresa porque nos da vergüenza. De plano, yo dije que mi caso fue un accidente de tránsito. Me daba mucha vergüenza que mis jefes, mi equipo de trabajo sepa que mi marido casi me mata. Pero ese no fue el único hecho, sino el segundo y el que más duele, el que ese no hay descripción de palabras. También soy sobreviviente de violencia vicaria. Y digo sobreviviente porque es importante reconocer que vengo de ese pasado, pero yo hoy marco mi destino y estoy aquí justamente con esta nueva historia para poder trascender y poder impulsar a otras personas y a otras mujeres, porque la violencia vicaria no es de género. La violencia vicaria no solo pasamos las mujeres, también pasan los hombres. ¿Por qué razón? Porque en el 2019, el 8 de abril del 2019, me quitaron la custodia de mi único hijo, Carlos Sebastián. Y a raíz de ese momento, no lo veo, ya van a ser 7 años de no tenerlo a mi hijo. Y eso ha sido el motor para llevarme al mundo a maternar a muchos niños y jóvenes. Por eso hoy los jóvenes que me escuchan de esta universidad les dedico a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque mi hijo está de cumpleaños del día de mañana. Y en honor a él estoy aquí de pie, porque algún momento sabrá que su madre ha maternado y ha impulsado a muchos niños y jóvenes. Porque la violencia vicaria en mi país no hay la ley, pero no descansaré hasta que en el Ecuador se tipifique. ¿Cómo hoy puedo estar en un escenario después de haber vivido esa faceta de violencia? Porque a través de esa historia donde me quitan la custodia de mi hijo por precautelar la vida del menor, que era un intento de suicidio para irse con su padre y no darme a mí la custodia, pues básicamente los jueces determinan quitarme para precautelar la vida del menor. Hubieron muchos temas ahí donde efectivamente uno dice, pero a una mujer no se le puede quitar un hijo y etcétera. Así como yo tengo una red de mujeres que nos han quitado la custodia de nuestros hijos. Y por ellas y por todas las que a veces vivimos estas historias, estoy aquí también de pie, porque esta violencia se desconoce. Y yo no sé, pero las que son madres, ustedes pudieran vivir sin sus hijos. Ahora me entenderán, no sé cómo a veces yo misma estoy de pie. Lo único que sí les digo es que nunca hay que perder la fe, que es inquebrantable. Mi mejor socio estratégico ha sido Dios. Esa fe inquebrantable, esa fuerza, una fuerza interior de saber la mujer que soy, la madre que soy con una M de mayúscula y también la migrante, porque también me tuve que enfrentar a trascender fronteras después de que pasó este hecho, a renunciar a mi compañía de 20 años de trabajo y traspasar frontera para poder volverme a reconstruir. Porque la violencia vicaria es que un progenitor quiere dañar al otro a través de los hijos. Una pensión alimenticia, que yo era una gerente que ganaba 5,000 y le tocaba una pensión de 2,500 a su padre. Eso es importante reconocer, que nosotros no importa que estas historias, cada uno pasa de diferente manera, pero lo más importante es saber que no nos pueden quitar la dignidad, no son negociables nuestros valores y por ende cuando tenemos manos y pies para trabajar podemos salir adelante. Tuve que salir del Ecuador y fui a España y de plano me fui en octubre del 2019 y me fui a estudiar. Después de tanto dolor tuve que reconocer que reconstruirme y después de vivir el hecho tan doloroso de quedarme sin mi hijo, de dejar a mi madre, que es igual la heroína en quien me reflejo, de esa valiente mujer que ha tenido que pasar igual conmigo como una guerrera de esta batalla, irme a España, irme a Madrid y estudiar. Esa fue mi mejor terapia, ¿sí? Y siempre invito a que las terapias, al acompañamiento, reconozcamos y pidamos ayuda y enfoquemos nuestro tiempo a ver cómo podemos salir adelante. Muchas veces estas historias se trascienden en que se dedican al alcohol o se pierden en muchas otras cosas y ahí está en nuestras manos, porque yo siempre digo que la mano que más te ayuda es la que cuelga de tu brazo.
Irme a España, irme a estudiar, pensé que me iban a contratar, tengo un currículum ahí, los títulos y demás, y me he esforzado todo este tiempo porque vengo de una familia muy humilde, donde no teníamos muchas veces para comer. Sé que mis grandes amigos siempre han sido la necesidad y la adversidad. No es de qué situación vienes, es cómo conviertes tu situación. Por eso yo reconozco cuando muchos jóvenes también tienen que estudiar. Yo también me pagaba mis estudios vendiendo cosas y valoro muchísimo a las emprendedoras, a los emprendedores que están aquí, porque justamente la única manera de salir adelante es teniendo nuestros propios recursos. Yo también creo que vendía desde los 14 o 15 años para poder terminar incluso el colegio. ¿Y por qué estas historias nos pueden marcar? Porque eso me ha permitido que pude adaptarme en España, porque ¿saben qué me pasó en España? Teniendo varios títulos, es más, seguí un posgrado de alta dirección con las empresarias más altas de mi país, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Cámara de Industrias. ¿Y qué creen? En España nadie me contrataba, nadie. Y yo en mi currículum aparece el TEC de Monterrey porque siempre fue mi sueño estudiar. Así que también tengo por ahí. ¿Y saben qué pasó? Nadie me contrataba. ¿Saben qué empecé haciendo? Limpiando oficinas y pasando cafés. ¿Y saben quién me contrató? Una ecuatoriana. Y es penoso decir que mi propia compatriota, al mes que acabé el trabajo, no me pagó. Que eso no nos pase, mujeres, en querer aprovechar o peor aún dañar a otra mujer. Hay que reconocer de qué estamos hechas. Todas tenemos grandes capacidades, todas tenemos grandes habilidades, todas podemos ser grandes en lo que decidamos ser. Lo que importa es aquí que nosotros tenemos que trabajar primero dos cosas: nuestra inteligencia e independencia emocional para poder trabajar la independencia económica. A veces empezamos al revés. Independencia económica, queremos hacer un montón de cosas, pero por dentro estamos destrozadas. Yo tenía una depresión terrible, que no quería reconocer que tenía una depresión. Imagínense, me dio hasta anemia. Estaba sin mi hijo, sin mi madre, en un país donde no era el mío. Pero hoy tengo que agradecer porque mi país que amo con mi vida es mi país al que voy de visita. Y España es el país que me recibió y que pude darle la vuelta a esta historia. Y hoy es mi casa España. ¿Cómo no agradecer? Lucy decía, tenemos que agradecer tantas cosas. Entonces, vivir violencia y vivir migración no te marca tu pasado. Efectivamente, decía Lucy, ¿cierto? ¿De quién depende? De nosotros. ¿A dónde vamos a ir? Y la independencia económica es la libertad y es el legado. Pero la independencia emocional es donde más nosotros debemos trabajar para poder seguir potenciando todas nuestras habilidades y destrezas. Somos, creo que nosotras las que somos hispanas y que trabajamos y que buscamos la manera, ¿no?, de salir adelante, siempre estamos enfocados en qué más hacer, en cómo sacar nuestro dinero y demás. Pero lo más importante es que no se olviden de ponerse en el centro de todo. En mi caso, el dolor lo convertí en propósito y el propósito en impacto, porque se nota cuando uno tiene la genuina vocación de servicio. Y por supuesto, en su momento ganaba como gerente muchísimo, pero quizá hoy puedo decirles, no quizá, sino estoy segura, de que la vida que hoy tengo me hace tan feliz con lo que hago, porque efectivamente levantar a muchas mujeres que también viven esta historia y que no tienen esperanza, que no pueden romper el silencio, que vean niños y jóvenes que podemos estar para poderles impulsar, eso me llena. Y ese es mi verdadero propósito. Es un sueño que tenía y que cada vez se va cristalizando en que yo pueda hacer mi fundación, Vive, con las dos V, ¿no?, de Vive, por mi causa, que es la violencia vicaria. Como les digo, en el Ecuador no existe la ley y me estoy basando en la ley de México para poder seguir ahí avanzando. Sé que son pasitos a pasos que toca seguir, pero sé que eso será por un bienestar para
para en este caso mi país, que no existe la ley, pero por sobre todas las cosas, para saber que quiero dejar un legado. Lo que ha vivido mi hijo, lo que he vivido yo, lo que ha vivido el entorno de mi familia, no lo merece nadie. Y yo siempre digo que todo lo que hacemos, que cuando nos enfocamos en lo que queremos hacer, en nuestros sueños, en estas metas, Lucy nos daba este maravilloso ejemplo. Yo digo que primero, como ahí decía una parte de la mariposa, mantener. Yo digo, no sé cómo a ratos me podía mantener, porque igual seguía pagando pensiones alimenticias y sin tener trabajo y estando en otro país. Pero lo que sí les puedo decir es que nunca le faltó la pensión alimenticia a mi hijo, aunque me bajaron, por supuesto, porque ya no tenía trabajo, renuncié a 20 años de mi trabajo. No me eliminan una pensión alimenticia, seguí pagando todos estos años y hasta el año pasado se acabó mi juicio de alimentos pagando, sin verle a mi hijo, pero pagando. Yo cumplo mis obligaciones, entonces tengo toda la frente en alto de decir que soy una mujer y una mamá con M mayúscula y además migrante que salí adelante, que no depende de las circunstancias, que no depende de muchas otras cosas que a veces nos impulsa a querer salir corriendo, o que muchas veces a mí me ha pasado también, dices no puedo más porque las cosas no se han dado. Y hoy sí les puedo decir con mucha certeza que cuando una mujer cree en ti y ese efecto Pigmalión que tanto nos repite Visila, no solo a mí sino a todo su equipo, que tengo el honor y la fortuna de trabajar junto a ella, yo creo que si no hubiera habido esa mujer que me diga todo eso, quizá estaba debajo del puente. Porque imagínense el dolor, imagínense las circunstancias y demás. Y hoy les puedo decir que orgullosamente, después de todos esos procesos, hoy puedo decir que todo ha valido la pena, ¿sí? Justo por el mes de abril ya estoy encaminada, y que le contaba con tanta ilusión a Visila, porque ella ha sido la persona que ha sido hasta mi confidente, y ya en abril doy mi examen de nacionalidad. Y joder, tías, que ser española también, después de tanto sufrimiento, sin dejar mi identidad y mi esencia de orgullosamente quiteña y ecuatoriana, pero de un país maravilloso como España que me abrió la puerta. Pero no hubiera sido posible eso sin un gran conector, que siempre agradezco, un gran amigo que fue quien me presentó a Visila, pero por sobre todas las cosas, que ella haya creído en mí. Y ojo, siempre digo, no se basen en un cargo que les den, hagan que las cosas sucedan. Pueden haber cargos de directora, de gerente, de un montón de cosas. Lo que importa es que hagan que las cosas sucedan. Cuando me dicen los títulos o el cargo, yo digo, soy Karina Escobar. Yo hago que las cosas sucedan y yo me pongo metas. Y cuando le he dicho a Visila, lo voy a hacer, ella sabe que aunque demore un poquito más o menos, yo lo cumplo, porque soy una mujer de palabra y de trabajo. Y esa es la parte más importante, que nosotros tenemos grandes capacidades para lograr todo lo que necesitamos. Y ojo, cuando nosotros transformamos nuestras vidas, también podemos transformar nuestra comunidad, también podemos transformar nuestros países. Y yo hoy me siento orgullosa de que, pese a que no estoy en mi país, yo soy un agente de cambio de mi país. Visila, justamente estuvimos hace 3 semanas, sí, más o menos, iniciando marzo, con la principal empresaria de mi país y poniendo en alto a mi país en justamente lo que es Hispanidad Futura, donde vamos a estar con los 21 países hispanohablantes, y justamente ahí también ocupe un lugar mi país. Yo no estoy en mi país, pero cuando uno es embajador de su país o cuando quiere que hagan las cosas, pues uno está moviendo las fichas. Y aunque no sea mexicana, también fíjese en uno de los países a los que estuvimos incluyendo a esta gran plataforma, esta gran organización internacional, fue a México en enero. Entonces, depende mucho de que nosotros debemos creer para crear. Eso es parte de lo que aprendí de mi gran mentora, pero por sobre todo de hacer que las cosas sucedan, de que no sea un discurso, sino que lo llevemos a la acción. Y en esta parte quiero decirles que en mi intervención, más allá de que hoy
pueda hablarles un poquito de mi historia, también quiero contarles que hoy me honra ser directora de BBS, de la agencia de Visila que está en Nueva York. Yo me encuentro en Madrid y tenemos un equipo multidisciplinario y que el creer en las mujeres, y que felicito y honro parte de lo que vimos ayer, donde estas autoridades, lo que hemos podido ver en este poquito tiempo, es ser incluyente. Cómo el adulto mayor es considerado, cómo estamos viendo que los jóvenes estén mejor, que los niños estén mejor, porque todos al final del día somos un componente de las ciudades y de los países. Y como decíamos con Visila, en el equipo habemos no solo multidisciplinarias y disciplinarios en lo que son profesiones, sino también en la parte de generaciones. Crean en los jóvenes, crean en los adultos mayores, crean en que todas esas potencialidades se pueden generar. Hoy, dentro de BBS, que es la agencia de Visila, somos la agencia número 1 que trabajamos en inteligencia cultural y en inteligencia narrativa para promover a líderes, a marcas, a empresas, y lo más importante, que estamos haciendo negocios haciendo el bien. Es posible hacer negocios haciendo el bien, pero además ha habido muchas personas que se han dejado guiar de esta gran mentora de Visila, y yo puedo ser una testiga también de mi propia historia, de que cuando uno cambia la narrativa de ser una víctima de violencia a ser una protagonista de mi vida y a ser una mujer de éxito, es importante que nosotros sepamos reconocer que debemos dejarnos guiar y que incluso debemos reaprender, porque a veces venimos con muchas creencias, venimos con muchos aprendizajes que a veces nos toca eliminar, ponerle un delete y reaprender. Este es mi mensaje, que ustedes, todos quienes me escuchan, no solo mujeres, sino que cómo potenciar nuestras historias, nuestras vidas, y nuestra vida tenga un sentido, tenga un propósito, pero que podamos ser esos agentes de cambio. Hoy el mundo nos necesita, y nos necesita de pie, y nos necesita firmes, y nos necesita con valores. Y lo principal, que no nos roben la alegría, que no vivamos desde el miedo. Hoy ya justamente esta gira denominada No tengas miedo a brillar, es porque todos podemos brillar, podemos ser esas luces, esos faros, pero especialmente sin perder la alegría, sin perder la esencia, sin perder la identidad. Somos capaces de juntos hacer más y mejores cosas. En esta parte quiero invitarles a que ustedes hagan una introspección en qué punto de su vida se encuentran. Y esto no es solo las mujeres, los hombres, ay no, esta chica viene a decirnos tal cosa o cual. Cada historia nos puede marcar, pero cada uno de nosotros estamos viviendo un momento de nuestras vidas. Y puede ser un avanzar o puede ser a veces un retroceder cuando no tomamos decisiones. Y aquí en las decisiones, yo no sé si han escuchado a un gran músico que yo admiro mucho y que me encantan las canciones, que dice Rubén Blades. ¿Han escuchado? Decisiones cada día. ¿Han escuchado esa canción de Decisiones? Rubén Blades canta esta canción y siempre me baso que todos los días tengo la decisión de hacer algo y avanzar en algo. De que la vida que tengo es parte de mis decisiones, de que el destino que quiero construir depende de mí, desde que me despierto y hago. Y esa es la parte más importante, que tomemos decisiones desde nuestra vida, desde el punto que estamos, pero siempre pensando en que podemos no solo hacer el bien para nosotros mismos o nuestra familia. Hoy tenemos que pensar que si un granito de arena podemos hacer por alguien más, estamos pensando en el bien común. Y si todos esos granitos se juntan, podemos hacer que este mundo sea mejor. Muchísimas gracias.